Hace 2 semanas estaba en Miami, en Consensus, en uno de los eventos cripto más grandes del mundo, y vi con mis propios ojos y por primera vez a Michael Saylor en directo, dando una conferencia, pero en vez de ver cómo explicaba los fundamentales de Bitcoin y por qué es el activo real definitivo, se dedicó a vender sus productos durante más de 1 hora y media. Y la sensación que me dio no es para nada que fuera ni un producto financiero increíble, ni que fuera algo para todos los públicos, ni nada de esto. Antes de nada, Saylor es un crack, lo digo en serio, lo que ha construido es ingenioso desde el punto de vista de la ingeniería financiera. Y si hay alguien en el mundo que ha entendido cómo usar los mercados de capitales del TradFi tradicionales para acumular Bitcoin de forma apalancada y escala, es precisamente él. Pero que algo esté bien construido no significa ni que sea adecuado para cualquier perfil de inversor, ni que esté informándose al público de forma correcta. Y por eso mismo creo que se está vendiendo ahora mismo las acciones de Strategy como si fuera una versión mejorada de Bitcoin, cuando en realidad es una estructura financiera con una lógica completamente distinta y con unos riesgos completamente distintos. Y con unas características de inversión que la mayoría del público retail no está entendiendo ahora mismo cuando compra esas acciones. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver primero cómo funciona la máquina de Strategy por dentro. Segundo lugar, cuáles son los pros y los contras reales frente a comprar Bitcoin directamente. Y en tercer lugar, cuáles son los riesgos concretos que tienes que entender antes de poner un solo euro en Strategy. Y te recomiendo que te quedes hasta el final porque la conclusión es la parte que más te interesa. Y dicho esto, empecemos con el vídeo. ¿Cómo funciona? Strategy tiene a día de hoy más de 818.000 bitcoins, casi el 4% de todo el bitcoin que existirá jamás. Una sola empresa cotizada en el Nasdaq concentra más bitcoin que la mayoría de estados soberanos de todo el planeta. Pero ¿cómo lo financian? Saylor lo describe como si fuera un ciclo virtuoso, es decir, emite una deuda, que en este caso son acciones preferentes, con ese dinero compran Bitcoin, Bitcoin sube, el valor del colateral, es decir, ese Bitcoin under management también sube, y eso les permite emitir más instrumentos a mejores condiciones y con ese dinero compran más Bitcoin y el ciclo se alimenta a sí mismo mientras, importante, Bitcoin sube. Y con toda esta maquinaria han construido toda una gama de productos alrededor de Strategy. Tienes las acciones de Strategy, por lo cual tienes exposición directa y apalancada en Bitcoin, porque es una empresa tesorera de Bitcoin. Tienes las preferentes que te pagan desde un 10% fijo anual, un 11,5% variable o un 8% con opción de conversión a acciones. Y por si fuera poco, también tienes ETFs apalancados que replican el movimiento de la acción de Strategy al doble o al triple. En un mercado alcista, cuando Bitcoin sube, todo el ecosistema sube y por tanto Strategy sube más que Bitcoin porque incorpora en este caso apalancamiento financiero. Las preferentes pagan sus dividendos, evidentemente, y Saylor emite más, compra más Bitcoin y esta máquina funciona correctamente. El problema es lo que pasa cuando el ciclo se invierte y por tanto todo esto está provocando que exista un riesgo sistémico de que pueda caer. Y eso es algo que muchos inversores, sobre todo retail, no están teniendo en cuenta. En todo caso, si tú no quieres ser uno de esos inversores retails que no tienen en cuenta importantes tesis de inversión, te recomiendo que te suscribas al grupo de Telegram donde te cuento a diario la última actividad que puede ser de tu interés. Así que te dejo el enlace por abajo y vayamos al bloque 2. Strategy versus Bitcoin. Aquí viene la parte que más me interesa que entiendas porque es donde existe más confusión. ¿Cuáles son los pros y las contras? Vamos a empezar con los pros. ¿Qué tiene Strategy mejor que comprar Bitcoin en spot a largo plazo? Pues evidentemente en un ciclo alcista las acciones de Strategy amplifican el movimiento de Bitcoin. Por tanto, tenemos un apalancamiento positivo que no tienes en este caso que gestionar ni la custodia del instrumento financiero, no tienes un riesgo de contraparte del exchange, sí, de Strategy evidentemente, y no tienes ni que custodiar claves privadas. Y desde el punto de vista fiscal, esa ganancia o esa pérdida que tú tendrías derivada de las acciones de Strategy te tributaría como cualquier ganancia o pérdida de una acción, es decir,
no tiene una complejidad adicional de operar en un exchange. Y dicho esto, ¿cuáles serían los contras? El primero es que cuando compras las acciones de Strategy no estás comprando Bitcoin a precio de mercado. Las acciones de Strategy te cotizan con una prima sobre el valor neto de Bitcoin, es decir, la prima que va sobre el Bitcoin te va entre el 50 y el 200%. Es decir, estás pagando entre una vez y media o doble del valor real del Bitcoin que estás comprando. Por tanto, si con $50.000, imagínate, tuvieras un Bitcoin, en este caso, si compras $50.000 de acciones de Strategy, estarías teniendo un Bitcoin per share quizá de 0,20 Bitcoins. Y por tanto, si esa prima se comprime, las acciones de Strategy caen aunque Bitcoin no se mueva. Es decir, técnicamente puedes acertar con que Bitcoin vaya a subir y perder dinero con Strategy por culpa justamente de esta prima apalancada que tienes. La segunda contra que yo veo a las tesoreras de Bitcoin es que Bitcoin directo, si tú lo compras, no tienes obligaciones. Directamente lo holdeas en spot y al final se te va a revalorizar o puedes tenerlo en earn y vas a ganar dinero. En cambio, si te compras acciones de una tesorera, en este caso, o realizas un préstamo, los intereses que te tienen que pagar, ya sean anuales o mensuales, son perpetuos. Y además, el préstamo que tú tienes en orden de prelación, es decir, el orden por el cual tú cobras ese dinero, tu prelación es la última. Es decir, en un escenario de estrés en que Bitcoin cae, tú vas a cobrar después de toda la deuda que tenga Strategy y después de todas las preferentes para el caso en que tengas acciones ordinarias. Y el tercer punto es que Bitcoin, holdeándolo en spot y encima poniéndole en earn, ya te genera rendimiento sobre el proactivo. Es decir, en cambio, las acciones de Strategy no te generan rendimientos sobre el propio Bitcoin que tienes. Y lo que tienes es una exposición indirecta a un Bitcoin que Strategy sí que está usando como colateral para seguir emitiendo más instrumentos financieros y por tanto son como lógicas distintas. Es decir, ellos están ganando, pero en un escenario de estrés, quien va a perder vas a ser tú. Y si pasa cualquier cosa es una sociedad limitada, que quiebra, suspensión de pagos y miau. Por eso mismo, en mi opinión, comprar Bitcoin en spot y ponerlo a trabajar en earn, para mí, es una exposición muchísimo más limpia al activo, con un rendimiento real directamente en Bitcoin. En cambio, si compras acciones de Strategy, estás haciendo una apuesta apalancada sobre la continuidad, primero, de un ciclo alcista y, en segundo lugar, de unas obligaciones fijas que tienen que cumplir. Y encima, con el retail en la peor posición de toda la estructura del capital. Y todas estas contras tienes que tenerlas en cuenta. Los riesgos. Voy a ser muy directo aquí porque es lo que más me importa que te lleves de este vídeo. El primer riesgo es que el modelo de Strategy solo funciona, en mi opinión, si Bitcoin no para de subir. Si Strategy no genera suficiente flujo de caja, si no tiene dinero para pagar sus obligaciones, su única forma de existir es que Bitcoin siga subiendo. Si tuviéramos un escenario de Bitcoin a la baja, destrozaría la prima y aceleraría la espiral de destrucción y podríamos entrar incluso con este 4% que tienen de Bitcoin en un riesgo sistémico. El segundo riesgo es que la prima sobre el NAV es el riesgo silencioso, porque tú puedes tener la razón en que Bitcoin vaya a subir, pero pierdes dinero en Strategy, porque la prima, ese dinero que estás pagando de más para comprar acciones de Strategy, que tendrías más Bitcoin si lo hubieras metido en Bitcoin directamente, esto te está penalizando. Y en un entorno además con ETFs en spot de Bitcoin que dan acceso directo y regulado sin prima, que puedes entrar, por tanto, desde TradFi también a Bitcoin, es que no le encuentro el sentido a comprar directamente acciones de una tesorera de Bitcoin. Y el tercer punto es que el retail siempre llega tarde. Cuando Saylor presenta esto en Consensus de Miami, cuando aparece en todos los medios, cuando el retail español llegue y empieza a descubrir estas nuevas propuestas que está haciendo con estos nuevos cambios, el institucional lleva años dentro y el institucional tiene acceso a coberturas, a instrumentos de salida, a información que tú no tienes. Y en caso de que haya una corrección fuerte, el orden de salida importa. Y en ese caso, el retail puede tener problemas. Por eso mismo, y como conclusión, Saylor es brillante. La estructura que ha construido, en serio, es muy buena, pero las estructuras financieras, por muy buenas que sean, funcionan perfectamente hasta que dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, el primero que sale es el institucional y el último que sale es el retail, que es quien paga el pato. Por eso mismo, no te estoy diciendo que no compres acciones de Strategy o sus preferentes. Te estoy diciendo que antes de comprar, entiendas exactamente qué es lo que estás comprando. Yo por mi parte, como lo he dicho antes, no me fío de este modelo y por eso ni llevo las acciones de Strategy ni sus preferentes en mi cartera. Y si quieres saber más, te voy a dejar por aquí
un vídeo donde te voy a dejar todos los detalles. Y dicho esto, nos vemos al siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!